Buenos días, hermanos, hermanas. Bueno, pues estaba pensando esta semana en qué podría compartir. Y voy a compartir un poco sobre mi experiencia. Cuando yo acabé los estudios, el máster hace 2 años, bueno, pues tenía que entrar al mundo laboral, a trabajar por primera vez. Y bueno, yo no tenía experiencia laboral, pero sí recuerdo que pues buscaba, había un montón de ofertas de mis estudios, de lo que yo había estudiado. Y había muchas ofertas y pues muchos me rechazaban, otros me hacían entrevistas. Pero bueno, me acuerdo que el primer mes fue bastante intenso porque recuerdo que pues obviamente tenía que encontrar un trabajo también para pagar el alquiler, para pagar la comida, las facturas y bueno, me estresaba un poco, o sea, como que lo llevaba todo yo. Y a Dios pues bueno, sí oraba, pero era como más, ay, tengo que encontrar yo, tengo que hacer yo, no sé qué. Bueno, pues eso. Y un día cuando estaba orando más íntimamente con Dios, recuerdo que Él me hizo acordarme de lo que compartió Jesús en el Sermón del Monte, que se encuentra en Mateo 6, del 25 al 34, que ahora lo vamos a leer. Y cuando me acordé de lo que dijo Jesús, sí que es verdad que cambió mi perspectiva de ver las cosas. Y me dio tranquilidad y libertad y ya hice las cosas de otra manera para buscar trabajo en ese momento. Y bueno, también para deciros cómo terminó eso, es que en 2 meses, o sea, al mes siguiente, no, no fui yo la que buscó a la empresa, sino que la empresa me buscó a mí y me ofrecieron a mí un puesto de trabajo. O sea que eso fue muy, muy bonito, como Dios lo había planeado para mí. Entonces, vamos a leer en Mateo 6, del 25 a 34, por partes. Vale, pues leyendo del versículo 25 y 26, habla un poco sobre la vida y el alimento, ¿vale? Y dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en granos, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Aquí Jesús comienza este pasaje con un llamado a no preocuparnos por nuestras necesidades básicas. Él nos recuerda que la vida y el cuerpo, que son regalos de Dios, son más importantes que el alimento y el vestido. Al observar cómo Dios cuida de las aves, que no se preocupan por el futuro, Jesús nos invita a confiar en que Dios también cuidará de nosotros, que somos muchísimo más valiosos para Él. Del versículo 27 al 30 habla de la inutilidad de preocuparnos. Y dice así: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No habrá mucho más a vosotros, hombres? ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Aquí Jesús, pues lo que dije antes, ¿no? Nos dice que pues, es inútil preocuparnos. Ninguna cantidad de ansiedad puede cambiar nuestra situación o añadir algo bueno a nuestra vida. Al comparar nuestra preocupación por el vestido con la belleza natural de los lirios, Jesús nos muestra que Dios se encarga incluso de los detalles más pequeños de la creación. Si Dios viste a la hierba del campo con tanta belleza, ¿cómo no cuidará de nosotros, que somos sus hijos?
Del versículo 31 al 32 habla sobre la diferencia entre los creyentes y los gentiles. Y dice, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidades de todas estas cosas. Aquí Jesús nos llama a una vida diferente a la de aquellos que no conocen a Dios. Mientras que los gentiles se preocupan por sus necesidades materiales, los creyentes debemos confiar en que nuestro Padre Celestial, que conoce nuestras necesidades, proveerá. Esta confianza en Dios nos distingue y nos libera de la ansiedad que domina al mundo. En el versículo 33 habla sobre lo que realmente importa, que es el reino de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo, digamos que es el corazón del pasaje, ¿no? Jesús nos llama a poner a Dios y a su reino en primer lugar en nuestras vidas. Al hacerlo, todas nuestras necesidades serán satisfechas. Esta promesa nos asegura que cuando nuestras prioridades están alineadas con las de Dios, Él se encargará de todo lo demás. Y por último, en el versículo 34, habla de vivir en el presente. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana tendrá su afán. Basta a cada día su propio mal. Finalmente, Jesús nos exhorta a vivir en el presente. La preocupación por el futuro solo añade cargas a nuestra vida. Cada día tiene sus propios desafíos y Dios nos da la gracia para enfrentarlos día a día. Vivir en el presente nos permite confiar en Dios y depender de Él. Y bueno, como reflexión final, en este pasaje nos invita a una vida de confianza y dependencia de Dios. Nos recuerda que nuestras preocupaciones y ansiedades no pueden cambiar nuestra situación, pero la confianza en el cuidado de Dios nos libera y nos da paz. Al buscar primero el reino de Dios, encontraremos que nuestras necesidades son satisfechas y que podemos vivir con una confianza renovada en su provisión diaria. Amén. Sé que algunos de nosotros o bien estaban buscando trabajo o bien dentro, por ejemplo, también mi hermano que está acabando el máster y tiene contrato en el ayuntamiento, pero es un contrato de 1 año y también se acerca la fecha de fin de ese contrato. Pues es una palabra que siento que es útil recordarla porque sabemos de sobra. Y bueno, que confiemos en Dios y que nos ayude. Así que vamos a orar, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos aquí reunidos, Padre, para estar en tu presencia, para adorarte, para escuchar tu palabra, Padre, para bendecirnos unos a otros. Te queremos dar las gracias por nuestra vida, por el sacrificio en la cruz, Señor. Gracias porque nos amas, porque somos tus hijos amados, Señor. Sabemos, Padre, de sobra que tú estás con nosotros todos los días, que tú nos cuidas, aunque nosotros queremos controlar las cosas y a veces vemos que las cosas no nos salen como queremos o como esperábamos. Tú tienes todo en control y tú tienes todo planificado a su tiempo y tú quieres que vayamos a ti a buscarte diariamente, Señor. Gracias, Padre, por ser un Padre perfecto y te queremos dar las gracias, Padre. Bendice el culto de hoy. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? Bueno, hermanos, que el Señor me los bendiga. Vamos a seguir con el libro de los Hechos, capítulo 12 del libro de los Hechos, por favor, lo tenemos ahí abierto. Los evangelios nos narran la historia de que un día Jesús iba caminando por ahí, a orillas del mar de Galilea, dice la palabra, y se encontró con dos hombres, dos hombres que estaban allí pescando, uno llamado Simón y otro llamado Andrés, y les dijo, dice el evangelio, les dijo,
síganme y yo les haré pescadores de hombres. Y dice la palabra que ellos dejaron las redes, se bajaron de la barca y se fueron detrás de Jesús. Unos pasitos más adelante nos dice el mismo evangelio que Jesús se encontró con otros dos hermanos, ¿no? Parece que los pescadores trabajaban de hermano en hermano. Y en esa barca dice la palabra que estaban estos dos hermanos, su padre llamado Zebedeo, y estos dos pescadores remendando las redes que utilizaban para pescar, ¿no? Estos dos pescadores se llamaban Jacobo y Juan, eran dos hermanos. Jesús, después que los conoce un poquito, les pone un sobrenombre a los dos, les pone Boanerges, que significa hijos del trueno. Presumiblemente ellos eran dos chicos muy incisivos, muy viscerales, muy extrovertidos, que donde quiera que llegaban, pues hacían alboroto, y por eso Jesús les parece ser que les puso ese nombre de hijos del trueno, porque siempre se hacían sentir donde quiera que iban, ¿no? Por lo general, el relato bíblico menciona a Jacobo antes que Juan. Eso nos da a entender que probablemente Jacobo era el hermano mayor y Juan el hermano menor. Entonces, Juan, lo curioso es que Juan, Jacobo y Pedro eran los tres discípulos de mayor confianza del Señor Jesús. Si leemos en los evangelios, cuando Jesús iba a hacer algún milagro portentoso, como iba a resucitar a una persona, les decía a Juan, a Pedro y a Jacobo, entren conmigo, los demás se quedan afuera. Muchas veces iba a orar Jesús por alguna situación en especial y le decía a Jacobo, a Juan y a Pedro, venid conmigo, vamos a orar. Eran como del círculo más cercano de Jesús. Probablemente compartieron de manera íntima con Jesús mucho más que los otros apóstoles, ¿no? Sin restarles importancia, obviamente, a los demás, pero sí que eran los tres apóstoles más cercanos, a quien Jesús más confiaba, ¿no? En una ocasión también se ganaron la antipatía, más de una ocasión, se ganaron la antipatía de los demás apóstoles porque Jacobo y Juan eran un poquito necios cuando le pedían cosas a Jesús. En una ocasión le dijeron, Jesús, cuando tú vayas en tu reino, haz que uno de nosotros esté a la derecha y otro esté a la izquierda. Y los demás se escuchaban y decían, pero ¿quién eres tú para decir eso? Otro día, cuando no quisieron los samaritanos escuchar la palabra, le dijeron, Jesús, ¿qué hacemos? ¿Mandamos a que caiga fuego del cielo para que los consuman a esto? Eran así. Me hubiese gustado conocerlos. Eran chicos muy particulares, ¿no? Jacobo y Juan. Con el tiempo, aparentemente Juan, el menor, se fue convirtiendo en una figura muy relevante dentro del colegio apostólico, dentro de ya la iglesia formada. Juan, por medio del Espíritu Santo, nos regala el evangelio, el cuarto evangelio, primera, segunda y tercera de Juan, las cartas de Juan, y el libro de Apocalipsis, escrito también por Juan cuando ya estaba viejito allí en el exilio. De Jacobo tenemos menos referencias bíblicas de lo que él hizo después. Lo cierto es que, Jacobo, para los que quieran aprender un poquito más, Jacobo es la transliteración griega, el nombre de Jacob, como el patriarca Jacob, y también se conoce como Santiago. El mismo nombre Santiago, la epístola de Santiago, es epístola de Jacobo, solamente que la epístola no estamos hablando de este Jacobo. Este Jacobo es el hermano de Jesús, el que escribe la carta de Santiago, ¿no? Y aunque existen algunos indicios que nos permiten suponer que Jacobo y Juan eran primos de Jesús, primos porque Salomé, que era la madre de Jacobo y de Juan, era hermana de María, no tenemos que confundir, como dije antes, a Jacobo, el hermano de Jesús, con Jacobo, el hermano de Juan, los hijos de Zebedeo, los Boanerges. Hechos, capítulo 12. Versículo 1. En aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ya empezando el versículo 12, se nos narra cómo el apóstol Juan
se queda sin su hermanito mayor, porque Herodes lo mata a espada, ¿no? Jacobo se convierte, al menos en la narrativa bíblica, en el primer apóstol en convertirse en un mártir, en derramar su sangre por el Evangelio. Quien lo mata es Herodes. Este Herodes es el rey de los judíos. Este Herodes se llama Herodes Agripa I. Este Herodes era el nieto del Herodes que mandó a matar a los niños cuando Jesús era pequeñito. Este era el nieto de él. No era enteramente judío, pero la esposa de Herodes el Grande, el que mató a matar a los niños, era judía de nacimiento. Entonces él, por ascendencia, reclamó la ciudadanía judía y se volvió, aunque era rey, se volvió como judío. Practicaba el judaísmo. Dicen los historiadores que incluso hacía llevaba sacrificio al templo y todo eso, pero él lo hacía porque él le gustaba congraciarse con los judíos. Recuerden que ellos eran los reyes que servían como nexo entre el pueblo judío y el imperio romano. O sea, ellos eran como los que los romanos permitían que los judíos tuviesen, o sea, un rey que se identificara más con los judíos. No es lo mismo tener un rey que se identifique con los judíos, que vaya al templo de vez en cuando, que haga cosas del judaísmo, a tener una autoridad enteramente romana, ¿sí? O sea, que hable todo el tiempo en latín, que esté todo con ropas romanas, o sea, no es lo mismo porque ellos eran un imperio que estaban subyugando a Israel. Entonces, a manera de mantener un poquito a raya el descontento, pues les dejaban poner un rey que se identificase con los judíos, ¿no? Y aquí, pues Herodes, pues le gustaba congraciarse con los judíos, ¿no? Era el típico rey que intentaba congraciarse con el pueblo y a la vez congraciarse con los romanos, ¿no? Para estar en medio de todo y para tener siempre esa influencia y ese poder, ¿no? Dice el versículo 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió Herodes a prender también a Pedro, al apóstol Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Versículo 4, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía a sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar por él. La iglesia hacía sin cesar, sin parar, oración por él. Seguramente Herodes se confabuló con el concilio, con el grupo de judíos religiosos, los del Sanedrín, y habló con ellos y le dijo, mira, Jacobo seguramente está por aquí, lo mató, como se dio cuenta que a los judíos les gustó esto, porque estos nuevos predicadores del Evangelio de Jesús eran blasfemos de cara a los judíos. Como veo que a los judíos les gustó esto, pues se envalentonó y dijo, voy a coger a todos los líderes de aquí y me los voy a cepillar, los voy a matar, porque así pues me congracio más con los judíos. Y cogió a uno de los líderes principales de la iglesia, al apóstol Pedro, y lo metió en la cárcel. Seguramente Pedro estaba por allí en Jerusalén porque estaba celebrando la Pascua. Recordemos que la Pascua era una de esas fiestas que los varones judíos tenían que subir a Jerusalén para celebrar la fiesta con sus familiares o con sus seres queridos, y después de la Pascua conectaba la fiesta de los panes sin levadura, que era unos cuantos días. Herodes celebraba esas fiestas, entonces no podía permitirse él ejecutar a un hombre durante las fiestas solemnes. Entonces lo metió en la cárcel y esperó que terminasen las fiestas para el otro día seguramente cortarle la cabeza públicamente o ejecutarlo públicamente. Y ahí estaba Pedro en la cárcel, seguramente hablando con los de... ¿Se acuerdan que ya los discípulos lo metieron varias veces en la cárcel y varias veces el Señor los liberó? Bueno, entonces seguramente Herodes habló
con los religiosos, con el Sanedrín, y el Sanedrín le dijo, ojo con este, porque lo metemos en la cárcel y después mágicamente desaparecen y se escapan. Entonces, custódialo bien, ponle bastantes personas para que lo cuiden y así no se vaya a escapar el hombre. Y dice la palabra que le pusieron 4 pelotones de 4 soldados cada uno. Eso quiere decir que eran 16 soldados los que estaban cuidando allí a Pedro, ¿no? Pero dice la palabra que la iglesia hacía oración sin cesar por él. Hermanos, si hay una cosa que aquí nos está enseñando la palabra del Señor y nos está recordando en esta historia, en medio de un cuento que nos están contando a título de historia, es la importancia de la oración, en medio de la iglesia. Hermanos, la oración, tenemos que recordarlo, es mayor que cualquier activismo que podamos hacer nosotros en nuestros medios. Es mayor que cualquier huelga, que cualquier manifestación, que cualquier marcha, que cualquier cosa que nosotros podamos publicar en nuestras redes sociales, que podamos hablar en nuestros medios. Es mayor y más poderosa. Es la oración de una iglesia unida con un propósito. Eso, hermano, no tenemos que olvidarlo, ¿no? Hay gente que le llama muchísimo la atención en cómo funciona la oración. Yo no sé si tú te has puesto a pensar alguna vez cómo funciona la oración en el ámbito espiritual. La oración mueve la mano de Dios. Muchas veces hemos escuchado que la oración mueve la mano de Dios. Entonces nos ponemos a pensar, pero bueno, entonces Dios mueve su mano si oramos, y si no oramos, no mueve su mano. No. La oración hace que las cosas de Dios se aceleren o se retarden. La oración hace que Dios de alguna manera cambie alguna decisión que ha tomado porque la iglesia está orando. Todas estas interrogantes, yo sé que hay muchos cristianos que les gusta indagar y filosofar al respecto, y hay, dependiendo de la corriente de fe que tenga cada quien, hay cristianos que van a decir que sí a una respuesta, a la respuesta a estas preguntas, hay otros que van a decir que no, Dios ya tiene todo planificado, no hay nada que le pueda hacer cambiar de opinión, no, la oración sí mueve la mano de Dios. Independientemente, hermanos, de la mecánica de la oración, de lo que ocurra en el mundo espiritual cuando la iglesia ora y lo que Dios hace cuando la iglesia ora, independientemente de cómo funcione eso, nuestro llamado como iglesia no está en saber cómo funciona eso, sino en orar, en interceder. Ya lo que Dios haga con nuestras oraciones es cosa de Él, pero nuestro llamado, nuestra responsabilidad como iglesia es a orar e interceder por las cosas que el Espíritu Santo nos guía a nosotros a hablar y que nosotros sabemos que es justo y verdadero hacer, porque también hay cosas que la gente ora que no son justas ni verdaderas. A veces la oración se tuerce y la gente ora por cosas que no se deben hacer, pero tenemos que tener esa sensibilidad en el Espíritu Santo para orar por lo que es justo y por lo que es verdadero. Y la iglesia toda primitiva allí estaba reunida en lugares orando por el apóstol Pedro. Dice la palabra que lo estaban custodiando 4 grupos de 4 soldados cada uno, 16 para un solo preso. Ni Puigdemont tenía tanta custodia, ¿no? Parece excesivo, 16 personas para una sola persona, ¿no? Pero seguramente pues era lo que escuchamos antes. A Herodes le dijeron, estos se escapan milagrosamente, ¿no? Y pues ten cuidado con ellos, ¿no? Esta vez habían 16 soldados cuidando a Pedro que si pasaba algo lo pagarían con su propia vida. Luego continúa el relato bíblico con Pedro dentro de la cárcel y nos dice la Escritura, nos dice la palabra que Pedro estaba allí en la cárcel, lo estaban custodiando y Pedro estaba tan angustiado, queridos hermanos, por lo que iba a ocurrir que no podía dormir, que pasó toda la noche llorando, toda la noche quejándose, diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo que soy tan bueno, yo que soy tan apóstol, yo que vi a Jesús, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Y temblando de miedo. No.
Versículo 6. Cuando Herodes le iba a sacar, o sea, el día, la madrugada que le tocaba, que le iban a sacar, ya habían pasado las fiestas y probablemente lo iban a ejecutar públicamente. Aquella misma noche, versículo 6, Pedro estaba durmiendo entre los dos soldados, roncando como un oso, aunque estuviese encadenado, porque dice que estaba sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta, custodiaban la cárcel. Y me llama la atención, hermanos, que aquí Pedro hace como todo lo contrario de lo que muchas veces hacemos nosotros cuando estamos en una situación de angustia y de estrés, ¿no? Cuando atravesamos en una situación difícil. Lo primero que nos pasa a nosotros es que se nos va el sueño, se nos va el hambre, se nos van las ganas de vivir muchas veces, se nos manifiestan dolencias colaterales, ¿no? Empiezan a salir úlceras, al que le salen úlceras, al que no se le cae el pelo, al que no le salen canas, al que no le duele aquí o le duele allá, o se le bajan las defensas y le salen hongos por allí, en los pies, o qué sé yo. Nos pasan tantas cosas, queridos hermanos, y poco a poco vamos perdiendo la fe, nos duele la cabeza, nos desubicamos y nos descentramos en las cosas que tenemos que pensar, vamos perdiendo la fe, empezamos a dejar de congregarnos, empezamos a quejarnos y a hablar de manera negativa una y otra vez, porque nos dejamos llevar por esas circunstancias. Y aquí tenemos el ejemplo en Pedro de una persona que tenía su confianza puesta en el Señor. Al día siguiente probablemente le cortarían la cabeza públicamente. ¿Qué sería de su mujer? ¿Qué sería de sus hijos? Porque es muy probable que Pedro tuviese hijos. ¿Qué sería de ellos que iban a quedar huérfanos? Pero allí estaba durmiendo Pedro como un tronco, ¿no? Entre 16 soldados y Pedro roncando allí con unas esposas, con unas cadenas en sus manos, ¿no? Dice la Escritura que habían uno a cada lado, ¿no? Y es curioso porque el cuadro es que los enemigos, los que estaban custodiando a Pedro, sí que tenían que estar despiertos, porque lo tenían que cuidar, eran soldados que estaban de guardia, ¿no? No podían ponerse a dormir tampoco allí, porque eso no es lo que hace un soldado. Estaban despiertos cuidando a Pedro, y Pedro, que era el que se suponía que tenía que estar angustiado, ahí estaba durmiendo. Yo me imagino a los soldados allí cuidando y viendo a Pedro roncando allí. Bueno, pues está tranquilo el hombre, ¿no? Está durmiendo, ¿no? En el libro de los Salmos, queridos hermanos, en el capítulo 4, Salmo 4, versículo 8, dice lo siguiente: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Vamos a repetirlo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, pero esa es la última parte del Salmo, pero yo quisiera que nos fuéramos al principio del Salmo, porque quiero compartir algo con ustedes. El principio del Salmo, el salmista David comienza diciendo en el Salmo capítulo 4, respóndeme cuando clamo. Es una petición, le está diciendo: Señor, cuando esté en clamor, por favor, respóndeme, oh Dios de mi justicia. Y mira lo que dice esta frase: cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Aunque pueda sonar un poco raro, eso de ensanchar, eso tiene una razón de ser y lo vamos a explicar ahora. En hebreo, la palabra angustia, porque dice: cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. En hebreo, la palabra angustia significa también estrechez, o sea, algo que te aplasta por los cuatro costados, que te aplasta, que te está comprimiendo de una manera muy fuerte, ¿no? Yo no sé si alguno de vosotros es claustrofóbico, pero cuando somos claustrofóbicos y nos están apretujando que no podemos ni respirar,
se comienza a crecer una angustia, una desesperación, que lo que queremos es librarnos y estar en un espacio abierto para poder estar a nuestras anchas, ¿no? Porque no te deja respirar, no te dejan mover, y aunque no seamos claustrofóbicos, es horrible estar así en medio de un montón de cosas, de personas apretujadas. Puede ser en algún lugar donde hay mucha gente o qué sé yo. La desesperación es muy grande. Mientras escribía esto, hermano, me acordé de algo que me pasaba hace muchos años en Venezuela. Los que son de Venezuela y los que son de Latinoamérica probablemente hayan vivido algo parecido. Ir en autobús en Venezuela es una odisea, porque se ponen, yo no sé si habéis visto los trenes en la India, que están como en el techo y se salen como 30 por las ventanas y están así agarrados unos con los otros. Es una cosa impresionante. Así son los autobuses en Venezuela. Cuando tú te subes al autobús y se llenan todos los asientos, empiezan a meter gente y para atrás, y échense para atrás que todavía hay espacio, y la gente va quedando súper apretujada, así, ¿no? Y hay otro así, le huele la axila, y otro tú tienes que ir pues toreando un poco para que... Ahora no, pues cuando yo era joven, que iba al instituto, era así, era una cosa impresionante, ¿no? Sí, exacto. Y te empujaban, ¿no? Sí, no. Y lo peor es que muchos autobuses solamente tenían entrada y salida por delante. Entonces, cuando tú estabas al final del todo y llegaba a tu parada, tú decías, ¿y cómo salgo yo de aquí? ¿Cómo salgo? Tú estabas así, ¿cómo salgo yo de aquí? Entonces tú tenías adelante, pues tenía a la izquierda una chica, una mujer, y a la derecha pues tenías un hombre, y tú dices, pues si salgo así, malo, y si salgo así, más malo todavía, peor, ¿no? Entonces tú tenías que ir toreando pues a la gente, y pasaba algo. A mí me pasaba cuando yo salía por la puerta del autobús. Cuando yo llegaba por fin a la puerta, ¡uah! Estaba a mis anchas, por fin salí de esa lata de sardinas, ¿no? Y a los que no hayan vivido algo parecido, también nos pasa. Imagínate que ahora dentro de poco empiezan las bodas, normalmente, ¿no? Y te invitan a una boda y te dicen, pues, ¿quieres venir a la boda? Y te pones ese pantalón que tenías un año sin ponerte. Y cuando llegas, los zapatos, las botas, esas que aprietan, yo no sé, y estás todo el día con las botas y estás todo el día con el pantalón apretado, y cuando termina la boda, termina la cosa, y cuando llegas a la casa y te quitas esas botas y te pones tus pantuflitas súper peluditas, calentitas, y te quitas el pantalón y te pones tu pijama 2 tallas más grande. ¡Qué alegría! Eso es cuando la Biblia se refiere a ensanchar. Cuando estabas en un momento de angustia, todo apretado, cuando te aprietan las circunstancias, cuando te aprieta el pecado, cuando te aplastan los problemas por los 4 costados, que empiezas a sentir la angustia, Dios en su infinita misericordia hace que todo eso desaparezca, y es como cuando sales del autobús y dices, ¡qué alegría! Es cuando te quitas las botas apretadas, cuando te quitas el pantalón apretado y dices, ¡qué alegría! Señor, ¿cómo me siento ancho? ¿Cómo me siento liberado? ¿Cómo me siento aliviado? Eso es cuando el Salmo dice, cuando estaba en angustia, cuando estaba apretado, cuando estaba comprimido por las preocupaciones, por el pecado, por la porquería del mundo, tú, Señor, me hiciste ensanchar. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros, queridos hermanos. Gloria a Dios, porque el Señor nos hace respirar, nos hace verdaderamente libres, nos hace salir de esa angustia, de eso que nos aprieta. Amén. Gloria al Señor por ello. Gloria al Señor. Y eso es el segundo significado de la palabra ensanchar. Eso es lo que hace nuestro Dios
con nosotros. Y eso es lo que estaba haciendo el Señor con Pedro. Aún en medio de la angustia, aún en medio de 16 soldados que lo estaban apretando y lo estaban custodiando en una cárcel de máxima seguridad, porque eso era una cárcel de máxima seguridad, allí Pedro estaba confiado. Y sabe, las personas, los custodios, los que estaban allí cuidando a Pedro, iban a ser testigos de dos cosas. La primera cosa que iban a ser testigos ellos era, en primer lugar, de la paz que significa poner nuestra confianza en el Señor. En medio del problema estoy confiado porque el Señor está conmigo. En medio de y los enemigos se dan cuenta de eso. Y de la segunda cosa que se iban a dar cuenta los soldados, la primera era que tenían un reo de muerte ahí al lado y estaba roncando como un lirón. La segunda cosa que se da cuenta nuestros enemigos, los que nos aprietan, los que nos angustian, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, es que ellos van a ver con sus propios ojos la respuesta a las oraciones. Y es lo que pasó aquí. Aleluya. Cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, no solamente los enemigos van a ver la paz que hay en nuestro corazón, sino que con sus propios ojos van a ver la respuesta que nosotros necesitamos de parte de Dios, porque nuestro Dios está con nosotros. Amén. Y aquí tenemos a un Pedro durmiendo a sus anchas, aunque custodiado con cadenas. Versículo 7. Y he aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, tocando a Pedro en el costado. Pedro, y le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Versículo 8. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión, ¿no? El ángel apareció en medio de la cárcel, le tocó, Pedro se volteó, 5 minutitos más, mami, por favor. No, levántate, cíñete, para que cuando le dice cíñete es que se ponga el cinturón para que tenga mejor movilidad, porque esos vestidos largos que se ponían ellos, pues era complicado de moverse, entonces con el cinturón pues se podían mover mejor. Ponte las sandalias que vamos para afuera. Y Pedro pensaba que era una visión, pues estaba todavía somnoliento, todavía pensaba que era una visión, ¿no? Versículo 10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, ahí vamos dejando guardas por detrás, ¿no? ¿Vale? Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. La palabra original en el griego es automate, o sea, se les abrió automáticamente, como las del Corte Inglés, cuando vamos a entrar, y pasaron a una calle, y luego el ángel se apartó de él. Se fue el ángel, ¿no? Cumplió su cometido y se fue por otra calle. Versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Cayó, ¿no? Se despabiló un poquito del sueño y dijo, no, esto está pasando de verdad. El Señor envió su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Versículo 12, y habiendo considerado esto, o sea, ya tenía conciencia de que todo eso había pasado, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando, ¿no? Esta María, que sale aquí, había puesto a disposición su casa. María probablemente era una viuda, porque no se nombra al marido, se nombra solamente a ella, y probablemente era una persona acomodada, tenía mucho dinero, porque la casa dice que cabían muchas personas, y aparte de eso, pues la casa tenía un patio, o sea, era como, no era que la puerta y la casa, sino que tenía una puerta, un patio, lo dice más adelante, y la casa. Entonces probablemente era una casa de una persona que tenía cierta buena condición económica. Y esta mujer era la madre de Juan, conocido como Marcos. Juan Marcos es quien escribe el segundo evangelio, Mateo, Marcos. Era un chico que no era un apóstol, probablemente era una persona joven y era discípulo del apóstol Pedro. Es por eso que muchas personas, cuando se refieren al evangelio de Marcos,
piensan que prácticamente es el Evangelio de Pedro, porque Pedro le contó todo a Marcos y Marcos pues lo escribió. Marcos después se une con Pablo en el viaje misionero. Marcos era primo también de Bernabé, quien hablamos la semana pasada, el hijo de consolación, y estaba allí con su madre en la casa, ¿vale? Versículo 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, porque Pedro llegó allí, había una puerta primera, una puerta del muro, del patio, toca la puerta y salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Normalmente, sobre todo las personas que eran viudas o las personas que tenían cierta edad, tenían una ayudante que era una especie de sirvienta, ¿no? Que era una chica joven que les ayudaba con las labores cotidianas, ¿no? Y aquí aparentemente Rode es una de ellas, una que ayuda a abrir la puerta, a hacer la comida, a lavar las cosas, ¿no? Y dice la palabra que Pedro tocó, Rode vino, y cuando oyó, dice la palabra, la cual, versículo 14, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, de la alegría, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la buena nueva de que Pedro estaba a la puerta. Entonces, la situación es incluso un poquito graciosa, ¿no? Estaba Pedro que necesitaba entrar porque era de madrugada seguramente, pero ya estarían buscándolo, porque probablemente ya se habían dado cuenta que había escapado de la cárcel y estaba allí. ¿Qué soy yo, Rode? ¿Qué soy yo? Ábrame la puerta. Y la mujer se puso tan contenta que en vez de abrir la puerta, dejó a Pedro allí, que no te vayas, y Pedro, por favor, ¿no? Y fue a donde estaban los apóstoles, o donde estaban los que estaban reunidos allí orando por Pedro. Versículo 15. Y ellos le dijeron, estás loca. O sea, cuando ellos le dicen, ahí está Pedro, no, que estás loca, Rode. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano la señal de que se callasen, callad la boquita, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Cuando ellos dicen es su ángel, recordemos que los judíos creían que cada persona, por las enseñanzas de los rabinos y por la tradición, que cada persona tenía un ángel de la guarda, como algunos creen ahora. Los católicos, algunos creen que tienen un ángel de la guarda, que tienen todos asignado como un ángel a cada uno, ¿no? Y a veces los judíos pensaban que esos ángeles tomaban la forma de la persona a la cual ayudaban para protegerlos en algunas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que pensaron los discípulos. No, ese será el ángel de Pedro, porque Pedro está custodiado en una cárcel de máxima seguridad, ¿no? Y cuando Pedro siguió tocando y escucharon la voz, no, si es Pedro. Fueron, abrieron la puerta, Pedro le dijo, hey, cállense, no hagan ruido, que puede ser que me estén buscando. Les cuenta todo, les dice, contadle lo que ha pasado a Jacobo y a los demás hermanos. Allí estaba hablando de Jacobo, no el Jacobo que ya había muerto, el hermano de Juan, sino a Jacobo, el hermano de Jesús, y a los demás apóstoles que no estaban ahí con ellos, ¿no? Y dice la palabra que Pedro, como lo estaban buscando, pues se fue, ¿no? La tradición, sobre todo la tradición católico-romana, dice que Pedro pues de ahí cogió un barco, se fue para Roma, fundó la iglesia de Roma, se convirtió en el primer papa, se compró una silla de oro y tal. Pero en realidad no hay suficientes indicios históricos de que Pedro haya ido a Roma. Sí sabemos que Pedro estuvo en Antioquía, de la ciudad que hablamos la semana pasada, pero son tradiciones, son cosas que son difíciles de probar desde el punto de vista histórico. Hay historiadores que dicen que sí es probable que Pedro haya estado en Roma. No sabemos si fue en este episodio. Lo cierto es que él sí se fue, seguramente a estar un tiempo fuera de Jerusalén, escondido porque lo estaban buscando, ya que su cabeza pues tenía precio. Y allí pues le dice a Jacobo, que le digan las cosas a Jacobo. Pedro se va, que era prácticamente el líder principal de la iglesia de Jerusalén, y les dice, díganselo a Jacobo, dando a entender que Jacobo, el hermano de Jesús, se iba a quedar como líder de la iglesia de Jerusalén, líder de la iglesia primitiva. Hay un versículo, hermanos, en el Evangelio según San Lucas,
que siempre me ha parecido curioso. Cuando Jesús nace como un bebé allí en el pesebre, vienen los pastores, y se acuerdan, y los pastores comienzan a adorar al niño. La palabra dice que allí estaba María con el niño, y dice la Biblia que María atesoraba, guardaba todas las cosas que escuchaban de Jesús en su corazón y meditaba estas cosas en su corazón. Ella como que no sacaba conclusiones, sino que simplemente estaba disfrutando el momento y guardando todo lo que decían de Jesús en su corazón, ya que le había tocado vivir una de las bendiciones más grandes que cualquier mujer haya podido vivir en la historia de la humanidad, llevar en su seno al Salvador, al Mesías, al Hijo de Dios, ¿no? Yo no conozco mucho de la cultura hebrea y mucho menos de la idiosincrasia de las relaciones familiares en las familias hebreas, ¿no? No sé si ellos eran dados pues a decirse las cosas, a abrir su corazón unos con los otros, no lo sé, pero yo no sé si alguna vez, no sé si os habéis puesto a pensar en esto, pero alguna vez vosotros creéis que María se sentó allí en el sofá y le dijo, chicos, a todos los hijos, porque nosotros creemos que María, bueno, lo dice la Biblia, tuvo más hijos e hijas. Y un día pues se sentó allí en el salón y dijo, chicos, aprovechando que vuestro hermano mayor está allí en la carpintería con papá, trabajando, os tengo que contar una historia acerca de vuestro hermano mayor. Yo no sé si eso pasó alguna vez. Esto que estoy diciendo es una especulación, ¿no? Pero si nosotros nos vamos a la muerte de Jesús, dice la palabra, todo esto lo estoy diciendo porque la Biblia dice que los hermanos de Jesús no creían en él. Y Jacobo era uno de los hermanos de Jesús. Entonces, yo me imagino, esto vuelvo y repito, es una especulación, esto no está en los libros de historia, esto me lo estoy imaginando yo, lo estoy especulando yo, pero yo me imagino que pudo haber pasado. Un día, cuando Jesús resucita, los hermanos de Jesús ven a su hermano mayor de toda la vida, al que estuvo con ellos viviendo en su casa, crucificado, muerto, allí en una cruz, que lo bajan, y a los 3 días, Jacobo, sus hermanas, empiezan a escuchar los rumores, tu hermano mayor ya no está en la tumba. Ellos van allí a la tumba y ven una piedra de 300, de 400 kilos rodada, la tumba vacía. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Y dice la palabra que ellos, bueno, todo eso ocurre y que Jesús aparece a varias personas. Se le aparece a los apóstoles y todo eso. Ellos empiezan a escuchar eso. Y yo creo, hermanos, se me ocurre pensar a mí que fue un momento propicio para que María les dijera a todos sus hijos, chicos, tenemos que hablar de lo que ha pasado. Y María, imagínate a María, se sienta allí en el salón de casa, sienta a sus hijos, a sus hijas, y les dice, ¿sabéis que vuestro hermano mayor no es exactamente vuestro hermano mayor? Es vuestro medio hermano. Probablemente José ya estaba muerto, porque ya no lo nombran en las últimas partes de la vida, y les dice, y les cuenta toda la historia que guardaba en su corazón, se las dice a los hijos, porque merecían saberlo. Ese hermano vuestro, que lo crucificaron y que resucitó al tercer día, es hijo del Altísimo. Ocurrió un día que antes de que vuestro padre José me hubiese tocado a mí como mujer, yo empecé a sentir como mi barriga crecía, porque un ángel me dijo que iba a concebir del Espíritu Santo. Todo esto es verídico y todo esto le pasó a vuestro hermano mayor. Imagínate estar escuchando eso, sentado allí, escuchando lo que había pasado. Y nosotros, los hermanos, no habíamos creído en Jesús. Jacobo
Ese hermano que se convirtió en líder de la iglesia posteriormente y que antes no creía en Jesús, creció con Jesús en la casa. Era el hermano menor de Jesús. Y me imagino a Jacobo escuchando de vez en cuando, él estaba haciendo sus cosas, viviendo su vida sin creer, y llegaban sus amigos y le decían, ¿saben qué hizo tu hermano mayor? Resucitó a la hija de Jairo. Resucitó a la hija, y escuchaba todas esas cosas. ¿Sabe qué hizo tu hermano mayor? Hizo que más de 5,000 personas comiesen multiplicando 2 panes, y 3 panes y 2 peces. Eso es lo que... Y él, escuchando todas esas cosas, sin creer en Jesús, porque la Biblia sí que nos dice que no creía en Jesús. Y ahí estaba Jacobo siendo escéptico, no creyendo en su propio hermano, viviendo su vida como más le placía. Y recordaba, me imagino a María contándole eso, y Jacobo recordando cuando su hermano mayor venía y le decía, hola Jacobito, y lo abrazaba y lo cuidaba y le daba consejos y le decía las cosas que tenía que hacer. Jacobo, pórtate bien con mamá, y le daba un abrazo y le decía, Jacobo, hermano mío, te amo. Y recordaba todas esas cosas, y recordaba a Jacobo cuando a veces tenía envidia incluso de su hermano mayor, porque su hermano mayor no se enfermaba nunca, porque era guapo, porque cuando jugaba al fútbol metía siempre gol y él no, qué sé yo, porque se sabía todas las cosas cuando le hacían las preguntas en el colegio. Y un día, dice la palabra, esto lo podemos leer en 1 Corintios capítulo 15, un día se le aparece Jesús también a Jacobo, a su hermano. Yo no sé qué pasó allí porque la Biblia no lo relata, pero yo me imagino a Jacob sintiendo todo ese torbellino de emociones, y de repente un buen día se le aparece allí su hermano mayor, ese que creció con él, ese que durmió al lado de la cama con él, ese que sabía qué comida le gustaba, que sabía cuando se enfermaba, que le daba los abrazos, que lo ayudaba a levantarse cuando se caía. Ahí estaba un Jesús glorificado con una vestidura blanca resplandeciente, pero era él. Yo me imagino a Jesús dándole un abrazote ahí a su hermano menor, Jacobo. Jacobo, estoy vivo, el Señor me ha resucitado, Dios me ha resucitado y aquí estoy. ¿Cómo no iba a creer Jacob en Jesús? ¿Cómo no iba a convertirse en un líder prominente de la iglesia y en un cristiano ejemplar, ¿no? Cuando había tenido todo un ejemplo en su propia casa de su hermano mayor? Hasta la edad adulta, dice la palabra, fue un cabezón que no quería creer allí en su hermano, hasta que tuvo que experimentar con sus propios ojos cómo su hermano mayor se apareció y estuvo allí delante de él, y lo vio en una cruz muriendo, y unos días después lo tenía allí con un cuerpo glorificado delante de él. Versículo 18, estamos leyendo Hechos, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, se empezó a buscarlo, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. A los 16 los ejecutó. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Está hablando de Herodes. Versículo 20, con esto terminamos el capítulo 12. Y Herodes estaba enojado con los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era un camarero mayor del rey, pedían paz porque el territorio era abastecido por el rey. Aquí pasaba una situación de que había una hambruna y el rey pues daba grano y alimento pues a los de Tiro y de Sidón, que estaban enfadados, y bueno, eso es un poquito una reseña histórica, ¿no? Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, o sea, se puso la ropa real de rey, porque él era rey, ¿no? Y dicen algunos historiadores que él se vestía de plata, con hilos de oro y eso, y cuando salió al sol, pues resplandecía, ¿no? Con esos hilos. Y dice el 21, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Versículo 22, y el pueblo clamaba gritando,
voz de Dios y no de hombre. O sea, le estaban dando como la gloria a Herodes. Le estaban diciendo, el que está hablando es Dios y no un hombre. Versículo 23, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Ahí mismo pues se cayó y le vieron los gusanos que se le salían por todos los ojos y la nariz y la boca. Versículo 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Gloria al Señor. Y Bernabé, de quien hablamos la semana pasada, y Saulo, quien estaba predicando con Bernabé, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén llevando consigo a Juan. Juan se fue después en un viaje misionero con Pablo y Bernabé, que tenía por sobrenombre Marcos. Y aquí concluimos el capítulo 12 del libro de los Hechos. Vamos a orar y vamos a recordar esto que hablamos de la importancia de la oración. Y no solamente eso, sino cómo Dios obra en nuestras vidas quitando cualquier